Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Mi grupo, que está conformado por Tamara Sarmiento, Gabriel Gamboa y mi persona, Luis Poveda, vamos a exponer sobre las observaciones del Comité de Derechos del Niño. Eh, Periódicamente el Ecuador tiene que mandar unos informes al Comité de Derechos del Niño para constatar el avance que ha tenido sobre estos. Entonces, estas observaciones son acerca de los informes periódicos quinto y sexto. Como medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por el Estado, el comité menciona que ratifica lo mencionado en la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que prohíbe cualquier forma de reclusión de niños en el contexto de procesos de migración, solicitud de asilo o refugio. También el decreto ejecutivo número 4, por el que se nombra al Ministerio de Salud Pública como institución responsable de las políticas de salud sexual y reproductiva. También se encuentra la ley reformatoria al Código Civil, que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio desde el año 2015. Como principales motivos de preocupación y recomendaciones que hace el comité, la preocupación del comité radica en que el Ecuador pueda cumplir con la protección efectiva de los derechos del niño. Existen varias medidas generales de aplicación. La primera de estas es la legislación, donde el comité solicita que se asegure el cumplimiento de la legislación recogida en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Asimismo, que vele por que cualquier reforma que se realice mantenga la especialidad del marco jurídico relativo a los derechos del niño y proteja a los niños. También solicita que se revise su marco normativo incluido en el Código Civil y la Ley Orgánica, la Ley Orgánica General de Identidad y Datos. También en la política y estrategia integrales, el Ecuador solicita que el Ecuador adopte una política y la estrategia destinadas a hacer efectivos los derechos del niño. También se aconseja contar con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, los mismos incluir asignaciones presupuestarias y plazos claros y adecuados, incorporar mecanismos de seguimiento y supervisión. También solicita que se asegure que la nueva agenda para la igualdad del periodo 2018-2021 haga que el Estado cumpla con sus obligaciones y se hagan efectivos los derechos del niño. Mediante la coordinación, el comité observa con profunda preocupación 3 puntos. El primero es que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia no está en funcionamiento. El segundo es que algunas instituciones nacionales y cantonales se han transformado en consejos intergeneracionales y no mantienen su mandato específico y especial en relación con la protección de los derechos del niño. Por último, menciona que se preocupa por la falta de servicios de justicia especializados para niños. Ante estos puntos, el comité recomienda igual 3 cosas. La primera, que se asegure la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia mediante la asignación de recursos. La segunda es que el mandato del Sistema Nacional Descentralizado siga siendo específico para los derechos del niño y se diferencie del Consejo, de los consejos integracionales del Consejo Nacional para la Igualdad Integracional. Y por último, que vele por que las autoridades judiciales se especialicen y trabajen en consonancia con los derechos del niño. En la asignación de recursos, el comité recomienda que se asigne recursos para que se cumplan los derechos de todos los niños. Asimismo, que
defina partidas presupuestarias para la infancia y por último que vele porque con las medidas regresivas que afecten al presupuesto no se perjudique a los derechos del niño. También se encuentra la reunión de datos. Con respecto a esto, el comité recomienda dos cosas. La primera, que establezca un sistema de reunión de datos sobre la manipulación crónica y sobre las distintas violaciones y violencia contra los niños. La segunda es que adopte indicadores específicos sobre la infancia en la recopilación de datos relativos a la trata, a la explotación sexual y a la pornografía. Con respecto a la vigilancia independiente, el comité nos menciona que se debe establecer rápidamente un mecanismo específico para supervisar los derechos del niño en la Defensoría del Pueblo. Esta debe ser independiente y el Estado debe asignar recursos para su óptimo rendimiento. Con respecto a la difusión, capacitación y sensibilización, el comité destaca los programas de sensibilización realizados por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, recomienda a este que refuerce los programas de sensibilización y capacitación de las personas que se encuentran trabajando en las esferas de los niños, así como a los propios niños. Y también que lleve a cabo programas de sensibilización sobre los derechos del niño, en particular entre los periodistas, los docentes y los profesionales que trabajan en los medios de comunicación e Internet. Con respecto a la cooperación con la sociedad civil, se recomienda que dé reconocimiento legítimo a los defensores de los derechos humanos y a su honor. Y también que se cree un clima de confianza y cooperación con la sociedad civil. Asimismo, que se involucre a las organizaciones no gubernamentales que respeten a los pueblos y otras nacionalidades indígenas y a los niños LGBTI en creación, aplicación, supervisión y evaluación de leyes, políticas y programas relativos a los derechos del niño. Por último, con respecto a los derechos del niño y sector empresarial, el comité solicita que se establezca un marco normativo claro y específico sobre las garantías de las compañías petroleras o mineras para que no afecten a los derechos humanos y sobre todo a los derechos del niño. Asimismo, que se asegure de que las sociedades afectadas entre pueblos rurales y los pueblos indígenas y las comunidades afroecuatorianas tengan acceso a información sobre las actividades mineras previstas y cualquier riesgo que entrañen particularmente para los niños. Y es aquí donde entra la responsabilidad del Estado. A continuación, mi compañera les expondrá algunos principios generales. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los principios generales. En primer lugar, haré referencia a la no discriminación, que establece que el comité recomienda que el Estado parte verle por la plena protección contra la discriminación por cualquier motivo en coordinación con las partes, entre ellas niños y niñas, para que en estas aprueben estrategias como programas de acción afirmativa para hacer frente a las diferencias en la dificultad de acceso a la educación, para que diseñe y aplique estrategias con una definición de objetos clara, con un mecanismo de supervisión para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a los niños y niñas en todos los aspectos de la vida, prestando especial atención en la educación. Que apruebe una estrategia de disposiciones jurídicas concretas, claras, con un mecanismo de supervisión para eliminar actitudes patriarcales. Que apruebe estrategias de disposición jurídica igual concretas, encaminadas a defender a la no discriminación contra los niños por cualquier motivo. Que vele que todos los casos de discriminación contra niños sean tratados de manera eficaz,
mediante la difusión de información en formatos accesibles sobre qué constituye la discriminación y el establecimiento de sanciones disciplinarias, administrativas, en caso de ser necesario, incluso penales, para que los niños mantengan acceso a asesoramientos psicológicos y jurídicos en caso de discriminación, que supervisa las estrategias y las medidas para combatir la discriminación e incluye un análisis de los resultados en los informes correspondientes. Sobre el interés superior del niño, el comité observa que la Constitución del Estado parte reconoce el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, mediante que su derecho sea incorporado debidamente e interpretado y aplicado de manera sistemática, que asegure la aplicación obligatoria de los criterios establecidos por el Consejo de la Judicatura y que determine el interés superior del niño en las actuaciones judiciales, que establezca procesos obligatorios de evaluación antes y después de los efectos de todas las leyes, y políticas relativas a los niños en la efectividad del derecho del niño y que su interés superior sea considerado primordial. Sobre el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el comité recomienda que el Estado apruebe un plan de acción nacional para afrontar la mortalidad neonatal, mediante la adopción de medidas destinadas a mejorar la atención de la salud perinatal y postnatal de las madres y de los bebés. Respecto por las opiniones del niño, el comité observa que la legislación del Estado parte incluye mecanismos de consulta oficial con los niños tanto a nivel nacional como cantonal. Sobre el derecho del niño a ser escuchado, recomienda el Estado parte que se asegure de que la aplicación del Código Orgánico General de Procesos se realice de forma que sea compatible con el derecho del niño a ser escuchado en todas las fases de las actuaciones administrativas y judiciales, que se vele por todos los consejos cantonales para la protección de los derechos, que establezcan mecanismos destinados a dar participación a los niños en los procesos de consulta, que adopte indicadores de rendición de cuentas y elabore campañas públicas para promover el reconocimiento y la aceptación de las opiniones de los niños de todas las edades en el hogar y en los entornos de acogida. Sobre los derechos y libertades civiles. El derecho a la identidad y la inscripción de los nacimientos. El comité observa la creación de procesos de inscripción gratuita y del Sistema Nacional para el Registro de Estadísticas Vitales, pero existen lagunas en las inscripciones de los nacimientos de niños en diversas zonas, así como los niños refugiados. El Estado recomienda al Estado parte que apruebe un plan de acción destinado a las zonas rurales, costeras y fronterizas de las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, para garantizar la inscripción de los nacimientos de los niños, que se asegure la aplicación del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Civil relativo a la inscripción de niños refugiados en el registro y en la emisión de documentos de identidad, que se examine la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que permitan el cambio de los niños, el nombre de cambio de los niños después de la inscripción del nacimiento. En la libertad del asociamiento y reunión pacífica. Al comité le preocupa la violencia utilizada contra los niños durante las manifestaciones y recomienda que el Estado parte promueva, protege y facilite la libertad de asociación y de reunión pacífica de los niños y derogue las leyes y normativas que permitan la imposición de sanciones en relación con el ejercicio del derecho a la libertad. Que se aclare la aprobación de un protocolo sobre cómo tratar a los niños en el contexto de las manifestaciones públicas, que establezca un mecanismo de denuncias para que los niños, aquellos que hayan sufrido cualquier forma de violencia o uso excesivo de la fuerza o detención arbitraria durante las manifestaciones públicas, o sanciones, estos sancionen a los funcionarios públicos que violen el derecho de los niños a la libertad de asociación y reuniones en forma pacífica. Sobre el acceso a la información pertinente, el comité recomienda que el Estado parte tome medidas para mejorar el acceso de los niños a la información pertinente, en particular de los que viven en zonas lejanas o rurales, y a los refugiados en función de su edad, madurez y contexto cultural. Que adopte medidas para proteger a los niños frente a la información y los productos nocivos y los riesgos que existen en línea. Que instruya a los comunicadores sociales y los periodistas sobre los derechos de los niños, que se aplique el acceso al Internet y a la información de los niños que viven en zonas rurales o en zonas refugiadas. Sobre la violencia contra los niños, sobre los castigos corporales.
El comité insta al Estado parte que aclare la aprobación del proyecto de la ley orgánica para una infancia y una adolescencia libre de castigos físicos y tratos degradantes, que penaliza los castigos corporales en todos los entornos, incluido en el hogar. En la violencia, malos tratos y descuido, el comité sigue profundamente preocupado por la prevalencia, la violencia física, sexual y psicológica, los malos tratos contra los niños de todas las edades en el hogar, en la escuela, en el transporte público y en los espacios públicos, infligidos por las partes, docentes, parejas, cuidadores, compañeros de clase. La prevalencia de distintas formas de violencia, acoso, hostigamiento y malos tratos en la escuela. El uso continuado de la violencia y el castigo corporal contra los niños como forma de disciplina en el hogar, en la escuela y entre otros entornos. La insuficiente información sobre las medidas que ofrecen acceso a la justicia, vías de recurso y formas de reparación para los niños víctimas de violencia. En relación con el derecho de un niño a ser objeto de ninguna violencia, el comité insta al Estado parte que se adopte una estrategia integral para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, malos tratos y descuido contra los niños en todos los entornos pertinentes. Que se establezca un marco y mecanismo de supervisión específico que incluya la prestación periódica de informes por las autoridades responsables. Que se vele por las escuelas que establezcan un carácter prioritario y programas, asimismo como actividades de sensibilidad contra la violencia, los malos tratos, el acoso y el hostigamiento que sufren los niños. Que se refuerce el sistema de protección especializado para los niños y establezca políticas públicas para combatir y eliminar toda la forma de violencia utilizada como forma para educar a los niños. Violencia por razón de género. El comité muestra profunda inquietud por la prevalencia de la violencia en razón de género, en especial la violencia sexual, el acoso y los malos tratos contra las niñas en todos los ámbitos, por lo cual el comité pone de relieve la meta 5.2 del objeto de desarrollo sostenible relativa a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público. Y por esto el Estado insta que se adopte sin dilación una estrategia nacional para la eliminación de violencia sexual contra las niñas en el hogar, incluidas las zonas urbanas y rurales y en el sistema educativo, y que se asegure que las niñas tengan acceso a mecanismos eficaces de denuncia de la violencia sexual. Que se introduzca la obligatoriedad de los procesos de selección y de la comprobación de antecedentes para todo profesional y el personal que trabaja con niños o para ellos en las escuelas públicas o privadas. Sobre la tauromaquia. El comité recomienda que la edad mínima para presentar corridas de toros y participar en ellas sea entre 16 y 18 años y que sea un requisito legal. Asimismo, como las prácticas nocivas, el comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia integral para sensibilizar a la sociedad y a los niños sobre la edad mínima legal para casarse, que se establecía en los 18 años. Sobre el entorno familiar y modalidades alternativas del cuidado, en relación con las directrices sobre las modalidades, el comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia para promover el acogimiento en familia para los niños en todas las circunstancias y asigne recursos técnicos, humanos y financieros suficientes, que se adopte políticas y normativas públicas y destine asignaciones propuestas suficientes para los padres de acogidos en todo el país, que ponga en práctica una estrategia para la desinstitucionalización de los niños, que vele porque todos los centros de cuidado alternativos tengan recursos técnicos, humanos y financieros suficientes para facilitar la rehabilitación y la integración social de los niños. Sobre la adopción, que se asegure que se cumplan todas las garantías relativas a las debidas garantías procesales para el mismo trámite. Que se vele porque el interés superior del niño sea considerado principal en todos los casos de adopción y que ya no se considere la edad de 4 años como una edad difícil de adoptar. Que se garantice en la práctica que las opiniones del niño sean escuchadas de acuerdo con la evolución de su capacidad en todos los procesos de adopción y que se garantice el derecho del niño adoptado a acceder a la información sobre su origen. A continuación, mi compañero seguirá explicando los temas pertinentes. Buenos días, doctor. Mi nombre es Gabriel Gamboa y yo trataré de presentar y explicar la discapacidad, salud básica y bienestar. Bueno, en base a los niños con discapacidad, el comité celebra las medidas adoptadas por el Estado. Parte. Joaquín Gallegos Lara recomienda que el Estado parte debe adoptar
el enfoque integral participativo y basada en los derechos del niño para hacer efectivos los derechos de los niños con discapacidad y que vele por todas las políticas que afecten a los niños. Se debe intensificar su labor de lucha contra la marginación y la discriminación de los niños con discapacidad en el acceso a los servicios de salud, educación, apoyo y protección. Se debe establecer una estrategia integral para garantizar que todos los niños con discapacidad accedan al sistema regular de educación, al sistema de educación inclusiva y elabore unas directrices para proporcionar ajustes razonables y apoyo adecuado a dichos niños en la educación y en el desarrollo en entorno educativo. Salud y acceso a servicios sanitarios. El comité recomienda que el Estado parte procure en su mayoría inmediata, especialmente mediante la asignación de recursos financieros y equipamiento, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de atención a la salud y asistencia para los niños. En esto debe adoptar medidas para intensificar la prevención a las enfermedades infecciosas entre los niños, en particular los que viven en las poblaciones marginales. También se debe asegurar una asignación presupuestaria suficiente y unos mecanismos de rendición de cuentas para ofrecer cobertura universal de vacunación y suministro de nutrientes y minerales. Salud de los adolescentes. El comité toma nota de la información relativa del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, pero expresa profunda preocupación por los obstáculos persistentes que dificultan el acceso de los niños a los servicios y a la atención de la salud sexual y reproductiva. La elevada tasa de embarazos en adolescencia, realmente en consecuencia por la violación sexual, los obstáculos que acceden a los servicios de aborto y la práctica de abortos peligrosos, los obstáculos de acceso a pruebas de protección del VIH como consecuencia de los perjuicios psicológicos por parte de los profesionales de atención de salud, el elevado número de suicidios en la frontera norte, la incidencia del consumo de drogas y el alcoholismo entre los adolescentes y adolescentes. Nivel de vida. El comité señala a la atención del Estado parte de las metas a los objetos del desarrollo sostenible y le recomienda que el Plan de Desarrollo Nacional y la Agenda Social proporcionen una transferencia de efectivo para las familias con los hijos a fin de asegurar un nivel de vida digno. También que se adopte estrategias integrales e intersectoriales a nivel nacional y local a fin de cumplir los objetos de la Agenda de la Niñez Indígena y vele por que las políticas públicas en las esferas de la vivienda, el agua potable y el saneamiento. También que se celebre consultas específicas con las familias, los niños, las organizaciones que trabajan sobre los derechos del niño y las organizaciones de la sociedad civil en torno a la cuestión de la pobreza infantil. Educación, esparcimiento y actividades culturales. Se deberá adoptar políticas y programas de acción afirmativa enfocados a garantizar la matriculación en la educación y prevenir el abandono escolar de los niños de pueblos y nacionalidades indígenas, montubios, afroecuatorianos, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. El descanso, esparcimiento y actividades recreativas, culturales y artísticas. Se deberá adoptar una política nacional de juego y esparcimiento que respete los distintos contextos culturales y asigne recursos suficientes y sostenibles a nivel nacional, local, para garantizar que los programas de juego y esparcimiento sean plenamente accesibles para los niños con discapacidad. En esto se deberá reforzar las medidas y asegurar las asignaciones presupuestarias para crear espacios de esparcimiento y ofrezca actividades al aire libre para los niños de las comunidades rurales. Medidas de especiales de protección. Niños solicitantes de asilo y refugiados, el comité recomienda que el Estado parte apruebe las leyes y adopte medidas para
prestar protección y asistencia específica a los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, incluidos los niños no acompañados y los que no están separados mediante el proceso de determinación de condición de refugiado. Asegurar la pronta inscripción en el registro civil y la identificación de los niños refugiados, la intensificación de la cooperación internacional, bilateral y regional, la realización de las campañas de sensibilización e información sobre los mecanismos de protección de que disponen los niños. Los niños pertenecientes a grupos minoritarios y indígenas. El comité, si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte como el proceso participativo para la creación de la Agenda de la Niñez Indígena, muestra preocupación por los efectos negativos de los megaproyectos y las actividades de la extracción de las zonas indígenas, como la violación contra los niños indígenas en el contexto de las actividades para el cumplimiento de la ley, la mala calidad de la educación bilingüe intercultural y los sistemas insuficientes de la reunión de datos relativos a la situación del niño afroecuatoriano y montú. Sobre los derechos del niño en la justicia de menores, el comité recomienda que el Estado parte deberá aumentar la edad mínima legal para aplicación de las medidas de protección de libertad, deberá evitar la aplicación de medidas sociales o educativas consistentes en la privación de libertad y refuerce la aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones impuestas a los niños en conflicto con la ley. Deberá reforzar la colaboración intersectorial dentro del sistema de justicia especializada, en particular que vele por el asesoramiento jurídico y psicosocial y la atención de la salud estén disponibles para los niños en conflicto con la ley. Se lleve a cabo un examen en su marco normativo en relación con los procedimientos administrativos relativos a los niños en conflicto con la ley y deberá asegurar la disponibilidad de recursos a la revisión de una sanción impuesta a la reducción de la condena en régimen de privación de libertad. Deberá reformar el sistema por el que se exige el cumplimiento del 60% de la condena en el régimen de privación de libertad para los niños en conflicto con la ley. Deberá garantizar una supervisión adecuada y periódica de los centros de rehabilitación en los que haya niños privados de libertad y mecanismos de denuncia independientes que tengan en cuenta las necesidades de los niños, así como la disponibilidad de recursos de reparación en casos de violencia contra niños entre estos centros. Para finalizar la cooperación con órganos regionales, el comité recomienda al Estado parte que coopere con las organizaciones de los Estados americanos para hacer efectivos los derechos del niño, tanto en el Estado como parte como en otros Estados miembros. Gracias.